No jodas, ¿cómo así que el hijo del presidente Gustavo Petro la embarró bien feo? Pues a continuación les vamos a contar, pero primero debemos referirnos a algo muy grave que está pasando en Colombia, y es cómo la empresa, la aerolínea Viva Air, terminó saboteando el tránsito aéreo colombiano, perjudicando a miles de usuarios y obviamente dejando mal parado al gobierno de Gustavo Petro, porque están presionando al Estado colombiano para que dejen fusionar, para que se integre Avianca y Viva Air y así quedarse con la mayoría del mercado de vuelos en Colombia y obviamente subir los precios cuando a ellos se les dé la gana, o en el peor de los casos presionar al gobierno para que les cumpla los caprichos a Avianca y a las aerolíneas que tienen la mayoría del mercado en Colombia. Así que esto hay que analizarlo con detenimiento, y es aquí donde el Congreso debe estar atento para hacer las investigaciones o los llamados a estas empresas, porque ya la Superintendencia de Industria y Comercio y la Aeronáutica Civil están haciendo las investigaciones pertinentes para analizar si fue que Avianca y Viva Air se fusionaron de forma ilegal para perjudicar el sistema aéreo en Colombia y obviamente sabotear esta situación que vimos en los últimos días, donde esta empresa Viva Air vendió el mismo día que paralizó su operación más de 5.000 tiquetes, y hay más de 466.000 usuarios que tenían reservas confirmadas, y esta empresa de la nada decidió paralizar todo. Y ante todo esto cabe resaltar que una de las congresistas, la señora Ingrid Aguirre de Fuerza Ciudadana, se puso a la tarea de investigar lo que está pasando con esta empresa y obviamente dice que podría llamar a control político, que obviamente necesita pues las opiniones de los ciudadanos que se vieron afectados, pero ella hace un breve resumen de lo que en realidad estaría pasando detrás de todo este caos que generó la empresa Viva Air. Quiero contarle a todos los colombianos, el 8 de agosto del 2022, Viva Air hizo una solicitud de integración con la empresa Avianca y fue radicado en la Aerocivil. ¿Qué buscaban con esta radicación? Integrarse, es decir, fusionarse estas dos empresas del sector aéreo en nuestro país. El 4 de noviembre del 2022 fue rechazada esta solicitud por parte de la Aerocivil y posteriormente, el 23 de noviembre del 2022, estas dos empresas interesadas en integrarse nuevamente apelan esta decisión. Al no tener ninguna respuesta positiva, Viva Air se pone de acuerdo con Avianca y hacen este caos. Inesperadamente cesan y cierran la operación de la empresa Viva Air en nuestro país. ¿Y esto por qué lo hacen? Lo hacen como mecanismo de presión al gobierno nacional y al Aerocivil, porque lo que ellos buscan es unirse, porque ellos no desean la libre competencia del transporte aéreo. Estaremos realizando las investigaciones correspondientes. ¿Qué es lo que hay detrás de fondo de esta paralización de la operación de la empresa? ¿Cuáles son las personas que están interesadas en que se construya este oligopolio en el sector del transporte aéreo? Porque como congresista estaremos investigando. Y bueno, este hecho, esto que hace la representante Ingrid Aguirre, pues es algo importante para los colombianos, porque ojo, donde Avianca y Viva Air logren integrarse, logren fusionarse, pues tendrían la mayoría del mercado de vuelos en Colombia, y esto en un futuro podría ser grave para el país. ¿Por qué? Porque cuando estas empresas decidan chantajear al gobierno, chantajear con los precios, pues lo harían con facilidad, porque las demás empresas que están en el mercado colombiano no estarían en capacidad de competirles y tendrían que apegarse a los lineamientos que estas empresas de forma abusiva pues decidan hacer. Esto es importante. Ojalá las personas que se vieron afectadas puedan contactarse con esta representante Ingrid Aguirre de Fuerza Ciudadana para que se haga la investigación, se haga un análisis profundo y pueda llamarse a un control político, una investigación más seria, porque sabemos que el poder que tiene Avianca y estas empresas de vuelos en Colombia pues dificultan las investigaciones de la Aeronáutica Civil, de la Superintendencia de Industria y Comercio. Esperemos que los señalamientos que ha hecho el presidente Gustavo Petro se cumplan, se hagan las investigaciones. También hay que señalar que el presidente Gustavo Petro apenas pues se enteró de todo este caos, dio la orden para que los aviones de la Fuerza Aérea Colombiana prestaran el servicio de vuelos
a las personas que se habían visto pues afectadas tanto en San Andrés y Providencia como en la costa colombiana y en la ciudad de Medellín, en otras ciudades. Incluso uno de los aviones presidenciales fue puesto al servicio de la comunidad que estaba afectada con sus vuelos, y obviamente dio órdenes para que la Superintendencia de Industria y Comercio y la Aeronáutica Civil se pongan pilas con este problema. Ya se están tomando medidas porque se tomaron algunas oficinas de Avianca en la ciudad de Bogotá para investigar si en realidad bajo cuerda, bajo la mesa, estas dos empresas se habrían integrado de forma ilegal. Así que, mis queridos amigos, pues es importante que se desarrolle una investigación, que se haga la vigilancia. Esperemos que la representante Ingrid Aguirre pues haga su trabajo y pues se den las sanciones, porque no es justo que los usuarios terminen perjudicándose por la avaricia de empresas. Ese cuentico que se quebraron y no tienen con qué responderle a la gente, que ya esa platica no se va a devolver, porque como carajos, o sea, el mismo día vendieron más de 5.000 tiquetes cuando sabían que iban a cancelar la operación aérea. Esto es gravísimo, mis queridos amigos. Y en otras noticias, la exesposa del hijo de Gustavo Petro, el señor Nicolás Gustavo Petro, hizo unos serios señalamientos contra este señor en la revista Semana, con Vicky Dávila. Pues algo peor aún. La señora Day Vázquez, expareja del hijo de Petro, ha dicho que Nicolás Petro recibió dinero de exnarcotraficantes, de un tal Samuel Santander López Sierra, alias Marlboro, que le habría entregado 600 millones de pesos al hijo de Petro, y de un tal el turco Ilzaca, que le entregó 400 millones de pesos presuntamente al hijo de Petro, dizque para la campaña del presidente Gustavo Petro. Pero ella hace la aclaración, ojo, dice que Gustavo Petro no estaba enterado de eso y que ese dinero tampoco entró a la campaña del Gustavo Petro, porque el hijo de Petro se habría quedado con ese dinero para él, para enriquecerse pues obviamente de forma ilícita presuntamente. O sea, esta señora, después de haberse dejado con el hijo de Gustavo Petro, viene donde Vicky Dávila en la revista Semana y lo acusa pues gravemente de todo esto, ¿no? Porque eso es grave lo que está señalando. Y ojo que antes de conocerse pues estas graves denuncias, Gustavo Petro publicaba un comunicado donde le pedía a la fiscalía y a los entes de control que investigaran a su hijo Nicolás Gustavo Petro y a su hermano Juan Fernando Petro Urrego para determinar si su hijo y su hermano pues negociaron con delincuentes en las diferentes cárceles del país o en los diferentes territorios, porque asegura Gustavo Petro que la única persona autorizada es el comisionado de paz para hablar con estas personas al margen de la ley, que nadie más, y que si lo hicieron pues que se atengan a las consecuencias de la justicia, aunque él dice que espera que su hijo y su hermano demuestren su inocencia en los rumores por los cuales está siendo señalado. Pues el hijo de Gustavo Petro también ha dicho en un comunicado que no tiene nada que ver con esos señalamientos, que todo es pues una especie de montaje para perjudicar la paz total de Gustavo Petro, y también se quejó de que la presidencia lo involucre en estos casos de corrupción. Dice que no es posible que pues él tenga vínculos o haya recibido dineros, que jamás, pues está por verse. Ojalá las autoridades investiguen y que le caiga todo el peso de la ley que tenga que caerle. Y debo pues hacer un apunte sobre cómo Gustavo Petro pues pide que investiguen a su hermano y a su hijo si en realidad tienen que ver en estos señalamientos que hace la ex esposa y los rumores que anda por ahí de su hijo y de su hermano. Así que pues la cosa no pinta bien para el hijo de Gustavo Petro. Esperemos que no sea tan ciertas estas situaciones, porque sinceramente qué cagada, tremenda cagada donde sea cierto. Pues la señora, la ex esposa, lo ha señalado de forma grave con Vicky Dávila de la revista Semana. Pues lamentable que lo haya hecho ahí, ¿sí? Porque sabemos que Vicky Dávila pues presuntamente es capaz de pagar para sacar algo en contra del gobierno de Gustavo Petro y perjudicarlo de manera abrupta como lo han hecho con todo esto. Así que es complicado, pero esperemos que se den las investigaciones. Pero donde el hijo de Gustavo Petro haya recibido semejante montón de dinero, sinceramente pues es gravísimo. O sea, que utilizó el nombre de su padre presuntamente para beneficiarse, porque esos dineros, menos mal, no llegaron a la campaña de Gustavo Petro, según lo que dice la misma denunciante. Nos vemos en un próximo video. No olviden suscribirse a su canal. Bye bye.